Hola mis amados, muy buenas tardes. En verdad es un gusto y un placer estar nuevamente aquí en estas pantallas. En esta ocasión para traerles como la continuación de un pequeño y hermoso video que hice hace más o menos 2 años. Este video trataba acerca de si se cuestionaba la pregunta acerca de si había una edad determinada por Dios para que los viudos y las viudas se casaran. Este video tuvo mucha acogida, aún la tiene, amados, porque a pesar de 2 años que han transcurrido, se siguen dando vistas, opiniones, etcétera, ¿verdad? Y pues en el transcurso de este tiempo yo he tenido muchas interrogantes de hermanos muy sinceros, que uno pues con toda la humildad y sinceridad del corazón de ellos me han cuestionado acerca de las palabras que yo dije, pero no de una mala manera, sino de una forma lícita, porque es bueno que se cuestionen las cosas y no se las crea a pie juntilla. ¿Ah? Y otros pues me han cuestionado con versículos bíblicos y me quedó la interrogante. Debo decir que antes de que yo me diera cuenta de estos comentarios, como que algo me quedó suelto, como que algo me rondaba en la cabeza y en mi corazón acerca de este video. Y es que yo por 2 años mantuve la duda de que si en verdad yo abarqué todo lo verdaderamente importante de lo cual yo tenía que hablar en este video, como es el caso de mis hermanos viudos varones y también de mis amadas hermanas que nunca se casaron por A o B razón, y pues también ellas tienen que cuestionarse, a pesar de que no son viudas, hasta cuándo sería lícito que ellas se casaran en el Señor. Entonces en esta tarde yo voy a abordar, tratar de abordar y tratar de explicar este asunto y explicármelo yo misma para quedar satisfecha, amados, porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo y decir cosas que no son bíblicamente y ser tropiezo para mis amados hermanos. Entonces yo voy a hacer eh, como una sinopsis del video anterior, a breves rasgos, mis amados, para avanzar rápido en este nuevo video, ¿ok? Pues yo les contaré, mis amados, para los que no saben de este hermoso video que yo hice y para los que ya lo saben, que en el primer video yo di por hecho que era tan claro el mensaje como aún estoy segura, mis amados, porque debo decirles que este video lo estoy haciendo en base a la conciencia de mis hermanos, no en base a mi conciencia, porque yo estoy tranquila con las cosas que yo enumeré en esa ocasión, ¿verdad? Y pues yo debo decirles rápidamente que yo abordé solamente Primera de Timoteo 5 hasta el 15-16, porque lo hallé relevante para el tema y tan claro que no ameritó que yo leyera otros versículos, siendo que ya les he dicho que gracias a Dios humildemente me sé las escrituras desde Génesis a Apocalipsis desde hace muchos años atrás. Entonces no era mi intención ocultar nada y no atender a todos los versículos bíblicos, sino que yo consideraba y aún considero que era muy claro el video, pero yo, gracias a las peticiones de mis hermanos, valga la redundancia, quiero aclarar más el asunto utilizando de una mejor forma las escrituras, ¿ok, mis amados hermanos? Entonces yo utilicé Primera de Timoteo, a breves rasgos, mis amados. El capítulo se llamaba Deberes hacia los demás. Y yo me basé en 1 de Timoteo 5 del 9 al 10, que dice así: sea puesta, el versículo 9, mis amados, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. El versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos,
si ha practicado toda buena obra, que ya lo dijo el apóstol Santiago, que esta es la verdadera religión de todo buen creyente, ¿verdad? Todo esto que está enumerando aquí Pablo a Timoteo. Y en el verso 11 nos dice, aquí está la clave de todo, amados hermanos, en el 10 y en el 11, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Aquí ya vemos, amado, en estos versículos, que hay condicionales para ser viuda, respetable de una iglesia, para ser aceptada como viuda. Y pues si era necesario tener condicionales para ser considerada viuda de una iglesia de los hombres, con cuánta mayor razón no tendremos que tener condiciones para ser consideradas viudas del Señor, ¿ok? De la iglesia del Señor hablo. Y dice que tenemos que tener buen testimonio para ser puesta en la lista de los hombres. Con cuánta mayor razón no tendremos que tener testimonio para ser puesta en la lista de Dios de allá de Apocalipsis, ¿verdad? Y dice que la primera condición es que tenemos que tener más de 60 años. En el verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, etcétera, etcétera. Estas mismas cosas las podemos revisar en la carta a Tito, porque son las cartas pastorales de acuerdo a la forma como deben guiarse las iglesias del Señor, ¿ok? En el verso 11, yo me voy a detener en el verso 11, mis amados, porque esto ya lo expliqué y si hay alguna duda, yo les ruego que vayan a ese video que ya lo hice hace 2 años, valga la redundancia. El 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Es terminante, contundente la palabra del Señor, mis amados. Y los hijos del Señor no tenemos otra enseñanza que la que está escrita aquí. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Y el Señor no es caprichoso, ya porque Él es nuestro Padre, Él no nos exige nada sin saber o sin tener el pleno conocimiento de informarnos antes por qué nos pone estas leyes, mis amados. Y dice, pero viudas más jóvenes no admitas, aquí viene la explicación. ¿Por qué? Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, en el 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué pasa, mis amados? Que cuando una iglesia acepta por mucho tiempo a jóvenes menores de 60 años, ya están fallando porque pueden hacer que estas viudas jóvenes incurran en transgresión, rebelándose contra Cristo y quebrantando su primera fe. ¿Cómo se rebelarían estas viudas jóvenes contra Cristo? Pues de más está decirlo, amados hermanos, pues si caen en adulterio, en fornicación. Adulterio sería cuando se enamoraran de hombres casados, propios hermanos de la iglesia. ¿Qué sé yo, amados hermanos, verdad? Dice que así, haciendo esto, estar a escondidas, teniendo relaciones con hermanos, pues se rebelan contra Cristo y caen en condenación por haber quebrantado su primera fe. El 13 dice, y también aprenden a ser ociosas, porque como no tienen un estímulo para estar en una casa, cuidando a su esposo, a sus hijos que demanda mucho trabajo, y sobre todo como no están en su casa amando y adorando a Dios, pues entonces aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El 14, aquí ya nos ordena el Señor. Es una ordenanza, amados hermanos. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Amados hermanos, no sé qué es lo difícil de este verso, dónde está aquí el enigma,
¿Dónde está lo raro de esta palabra tan clara que siempre nos la pone el Señor con ese amor tan grande que Él nos tiene para enseñarnos su sabiduría? Dice, quiero pues que las viudas jóvenes, se casen, y ya nos dijo por qué en el versículo 11 y en el 12 también. En el 13 también, mis amados hermanos. Y dice que críen hijos. Quiere que las viudas jóvenes se casen. ¿Para qué? Para que críen hijos, para que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y en el versículo 15, que es donde me voy a detener, haciendo un recordatorio de mi video antiguo, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir este verso, mis amados hermanos? Aquí el Señor, por medio de Pablo y por medio de Timoteo, está denunciando a las iglesias y al mundo entero que cuando las viudas jóvenes no se casan y siguen asistiendo por mucho tiempo, siendo jóvenes, a las iglesias del Señor, llega un momento en que Satanás las tienta de acuerdo a la concupiscencia que ellas tienen de no estar sola, porque su carne joven no voy a decir incitar, las promueve mejor a buscar las cosas de la carne. Porque estamos en esta carne, amados hermanos, y muy pocas son las personas que creen fervientemente que ya nosotros somos libres de la ley que está en nuestros miembros. Que si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, el Señor con su muerte y nosotros por haber creído en Él, Él nos libró de la maldición que estaba en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Como a veces las hermanas tienen una fe débil, o quizás están enojadas, o quizás tristes, rencillosas un poco porque no tienen un hombre que las ayude, que sea una ayuda idónea para ellas, pues entonces se vuelven rebeldes al mandato del Señor y hacen cosas a escondidas que no son lícitas, y por eso en el versículo 15 el Señor nos demanda esto, nos denuncia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces ese es el motivo que quiere el Señor, que las viudas jóvenes se casen. Y también nos dice que las viudas mayores de 60 años es mejor que no nos casemos, porque el Señor quiere evitarnos tribulaciones, porque aunque nuestro primer esposo quizá haya sido un buen hombre, eso no nos asegura que el próximo esposo que nosotros encontremos vaya a ser igual de idóneo que nuestro antiguo esposo, y vamos a tener tribulación en la carne, porque todo matrimonio, por muy bueno, por muy placentero, por muy bendecido por Dios, mientras estemos aquí en la tierra, trae consigo tribulaciones en la carne. Hay problemas por A o B razón, y el Señor quiere evitarnos eso, para que sosegadamente estemos dedicadas a lo que en verdad corresponde a nuestra edad, que es ya nosotros acercarnos como a tiempo completo a las cosas del Señor, a anunciar el año glorioso de Jesucristo, a enseñarle a las esposas jóvenes y a las doncellas, a los niños, a ser amantes de la palabra de Dios, a ser cuidadosas, castas, que si hay alguna cosa buena, esa cosa traten de hacerla cada día, ¿verdad? Entonces el Señor, no me voy a detener más en esto que yo expliqué en el otro video, voy a pasar a los nuevos versículos que he traído acerca de este tema, mis amados. Entonces, pues, yo, como punto principal de la continuación de este video, voy a hablar acerca de mis hermanos viudos varones, porque allí como que se me quedó un poquito sin hilar. Parece que la madeja la cerré, la escondí y no hablé, o tal vez al Señor no le plació que yo hablara eso en aquel día, ¿ok? Vamos a pensar que es así, porque nada se dice o nada se calla si el Señor no lo permite, ¿ok? Entonces, aquí el punto principal de lo que yo quiero hablar en esta hora es que hay un interrogante acá acerca de mis hermanos viudos varones. Para nadie, mis amados hermanos, es descabellado o fuera de lugar que digamos que no es lo mismo un viudo varón que una viuda mujer.
sea este de cualquier edad. Y máxime si ya tiene más de 60 años, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración muchos factores. Uno de estos factores principales es acerca de para qué fue constituido el matrimonio, cuál fue la idea del Señor, esa idea maravillosa que inició en el Génesis con Adán y Eva, con qué objeto Dios le trajo esa compañera maravillosa a Adán. Recordemos que el Señor dijo, apesadumbrado, quizás al ver la tristeza, la soledad de Adán, ¿verdad? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ay, mi pobre Adán solito. Porque Dios, él no estaba solo. Y por eso comprendía la soledad de Adán, porque Dios, a pesar que en apariencia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, allá en el Génesis, en el principio, él no estaba solo, porque tenía en su vientre maravilloso esa palabra espléndida, esa palabra preciosa, que era el Señor Jesucristo mismo, que ya habitaba en él desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios incluso no necesitaba ni hablar para sentir esa maravilla de su palabra dentro en su vientre. No necesitaba ser acompañado, no necesitaba ser redarguido, fortalecido, enseñado, porque Él era la sabiduría misma. No necesitaba ni que se le diera amor, porque Él era el amor, mis amados. Nada más grande que Él es el amor. Y más grande que Él, que su amor, solo su amor, mis amados. Entonces, cuando él un momento se dio cuenta que necesitaba hacer maravillas, grandezas para que ese hombre que él había hecho, que era su hijo también amadísimo, terrenal, se sintiera complacido, feliz, en un escenario maravilloso, entonces empezó a discurrir, a discernir en su mente buena y misericordiosa, ¿qué puedo hacer? Ya sé, haré esto y lo otro. Y lo primero que se le vino a la luz, a su cabeza, antes de hacer Adán, antes de terminar todo su plan maravilloso, se le ocurrió decir, hágase la luz. Y cuando él dice estas palabras tan bellas, hágase la luz, ahí engendró al Hijo. Porque el Hijo es la luz, recordemos, Él es la luz que alumbra a todo el mundo. Él es nuestra lámpara, nuestro fulgor, nuestro sol, nuestra maravilla, es Jesucristo mismo. Entonces, como verán ustedes, Dios más que nadie comprendía el sentir de Adán, que estaba solo, y dice, ya sé qué haré, le haré una compañera al hombre para que no esté solo. Y ahí idea hacer a Eva, sacándola de una parte mismo de Adán, de las costillas, dice la palabra de Dios, para que estuviera lo más cerca posible del hombre, porque era hueso de los huesos, como dijo Adán, carne de la carne de él. Entonces, cuando Dios forma a Eva, la forma del hueso de Adán, pero recordemos que ya había soplado antes en Adán. Ya Adán era una criatura derecha, perfecta, porque todo lo que hace Dios es perfecto y derecho. Y cuando Dios saca una pequeña porción, lo duerme y saca de Adán una pequeña porción de él para hacer a Eva, esa pequeña porción ya tenía en primer lugar todo el amor de Dios, parte de la sabiduría de Dios, tenía casi todo de Dios, ¿verdad? Entonces saca, ya había soplado en Adán, y viene Eva y aparece de un trocito de partícula de Adán, y Dios lo trabaja con sus manos, y ya el soplo del Espíritu Santo ya estaba metido en esa partícula que tomó Dios de Adán. Pero lo importante aquí es que ¿para qué Dios le hizo la compañera ideal para Adán? Porque en primer lugar, porque no era bueno que estuviera solo. Era necesario que se hicieran compañías, que se complementaran en todo. Y en segundo lugar, para que sojuzgaran la tierra. Y en tercer lugar, para que procrearan y para que se multiplicaran los habitantes del planeta Tierra, ¿ok?
Entonces, en base a estas tres cosas, vamos nosotros a tomar para poder nosotros dirigirnos acerca de que si es lícito que nuestros hermanos viudos, varones, ya no digamos jóvenes ni ancianos, sino simplemente si es lícito que el varón se case después de quedar viudo, y lo importante, hasta qué edad se podría casar el varón viudo. Entonces, mis amados hermanos, yo aquí debo hacerles un recordatorio breve. En este momento yo no quiero ni siquiera tomar mucho de las escrituras antiguas, porque nosotros estamos en un nuevo pacto y no es que hayan caducado las escrituras antiguas para mí ni para nadie, sino que vamos nosotros en estos momentos a compenetrarnos acerca de lo que nos dice el Nuevo Testamento, de los viudos y de las viudas y de las doncellas ya pasaditas de edad, ¿ok? Entonces voy a hacer como un preámbulo así rapidito, como una pasadita por el Antiguo Testamento, recordando que según Dios, según las Escrituras, dice que Abraham tuvo hijos cuando tenía 90 o 100 años, dándonos a entender esto, que para Dios no hay nada imposible, y que si Él quiere, un anciano de 100, de 120 años puede tener hijos. Pero hay un pequeño detalle, mis amados. Cuando pasó esto allá en el Génesis, recordemos que recién estaban pasando de la imperfección, de la perfección a la imperfección. Entonces todavía no estaba completamente el cuerpo contaminado. Y por eso los hombres también podían ser padres a edad muy avanzada, y también las madres, ¿ok? Y pues si nos venimos a estos tiempos, según los científicos, según estudios que se han hecho por médicos especialistas en el tema, dicen que es recomendable que un hombre tenga hijos solamente, una mujer y un hombre tenga hijos solamente hasta la edad de 35 o 40 años. Y que lo ideal sería hasta 25 años. Incluso hay un estudio en Finlandia que por aquí lo tengo anotado, que recalco, solamente según este estudio finlandés, que se han reunido muchos científicos ahí acerca de este tema, dice que es recomendable solo hasta los 25 años, hombre o mujer, ¿ok? Ya, entonces este punto acerca de que el hombre, el viudo joven o viejo se puede casar para seguir teniendo hijos, pues ya como que está descartado, mis amados, porque ya vemos lo que pasó en el Génesis y lo que dice aquí, que solamente hasta los 25 años para que no haya taras en la nueva descendencia, a causa de la vejez que ocasionó el pecado original, a causa de las deficiencias cromosómicas en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, también yo quiero decirles que a mis amados viudos varones, que yo, tomando en cuenta esto, como que antes de haber estudiado acerca de lo que dicen los médicos en Google, que yo investigué, yo como que estaba dispuesta a decirles que sí podían casarse después de los 60 años, pero ya viendo estas estadísticas, yo me atrevería a decir que no, porque es obvio que aunque no debieran tener hijos, sí los van a tener, porque si se casan con una mujer en edad fértil, sí van a tener estos hijos. Pero ¿qué va a acontecer, mis amados hermanos? Que pueden venir grandes enfermedades degenerativas en la descendencia que van a traer, y va a ser para mucho sufrimiento. Puede estar pues el síndrome de Down, tantas enfermedades que son deficiencias cromosómicas, ¿verdad? Entonces no quiero añadir más a eso, y yo pues considero que como que no es apropiado que un hombre se case pasado de 60 años. No sé, pero en todo caso que el Señor es el que tiene la última palabra, porque yo no soy quien para decidir, pero hablo como una persona que considero que tengo buena conciencia, así como ustedes también tienen el Espíritu de Cristo, yo también pienso que lo tengo. Y pues mis amados hermanos, yo pienso que están a la igualdad de la mujer, no sé.
No sé, mis amados hermanos, si se podrían casar antes de que terminara en los 60, o sea, antes de los 61 años. No sé, mis amados, pero en todo caso, esos tienen ustedes que analizarlo a solas con el Señor, a ver qué sienten ustedes en el corazón del Señor. Y les ruego que lo analicen bien, porque no se trata de ser rebelde para cumplir una cosa momentánea, un placer momentáneo, porque la soledad, mis amados hermanos, se puede llenar de muchas maneras, haciendo el bien, acercándose a las huérfanos, a las viudas, acercándose al Señor para cada día buscar más de su palabra. Hay tantas cosas, hay orfanatos, ancianatos que nos podemos acercar para hacer el bien, mis amados hermanos, y para llenar esa soledad porque es bien claro que el Señor dijo que el hombre no podía ni correspondía que estuviera solo porque era tristeza del espíritu, ¿ya? Entonces, aquí voy a pasar, mis amados hermanos, al punto muy importante que yo también lo olvidé tomar acerca de mis hermanas doncellas vírgenes, no necesariamente de las doncellas jóvenes, porque como dijo el apóstol Pablo, para aquellas no hay mandamiento del Señor, y ya Pablo dijo lo que él consideraba acerca de este tema. Yo ahorita más bien quiero hacer mención acerca de mis hermanas solteras, que ya pasan de 30, de 40 años y que por avatares de la vida, por A o B razones, no se casaron en el tiempo que eran, como dice el mundo, que estaban dignas de merecer, ¿verdad? Y se les fue el tiempo, unas por cuidar a sus padres enfermos, otras por dedicarse a los estudios, porque era primordial para ellas estudiar, tener un título, ser escritoras, ingenieras, qué sé yo. Era lo que ellas consideraban en ese momento que era lo ideal para ellos. Entonces se les fue pasando el tiempo, se les escapó el tiempo entre las manos. Otras, quizás por ayudar a sus madres viudas, se dedicaron a trabajar y a trabajar, y cuando se dieron cuenta ya tenían 30, 40 años. Y pues está la pregunta aquí también, la incógnita, si les saliera a estas doncellas, porque dicho de paso, no porque se tenga 30, 40 años quiere decir que ya no son vírgenes, que no solamente una doncella de 15, de 20 años es virgen, porque hay mujeres que ya pasan de 30, 40 años y siguen vírgenes, que ningún hombre las ha tocado. Entonces, queda esta gran interrogante para mis hermanas que sin ser viudas, sin ser doncellas, me refiero a tener 15 años, porque ya pasan, ¿no? De 15 años. Si es lícito que si les sale un pretendiente a los 40, 45, 50, incluso 60 años, que si sería lícito para el Señor que estas bellas damas se casaran. Esa es una interrogante maravillosa que yo quiero develar con la ayuda del Espíritu Santo hoy día, en esta tarde aquí, mis amados hermanos, porque en verdad que yo pequé un poquito indolente, no nombrando en el otro video a mis hermanos varones, eh, creyendo quizás de que ellos estaban fuera de estas reglas del Señor, por cuanto todos sabemos que los hombres tienen otras proyecciones en cuanto a lo sexual, ¿verdad? Y a los puntos que ya expliqué. En primer lugar, yo pienso que mi mayor error fue no haber nombrado también a mis hermanas que ya pasan de 30 años, que sin ser viudas no se han casado. ¿Qué dice el Señor acerca de este gran problema? Que si les sale un esposo apropiado, ¿será lícito que ellas se casen? ¿O mejor será que ellas no se casen y ya se dediquen a las cosas del Señor? Gran incógnita, gran meollo en este asunto, amados hermanos. Bueno, yo para tratar de dilucidar valga la redundancia, mis amados, este meollo, voy a hablar las palabras que dijo Pablo. Pablo dice que él quisiera que todos los hombres no se casaran, que fueran como él, pero que a causa de las incontinencias es mejor que se casen, porque es mejor casarse que estar haciendo cosas malas, como aquí el Señor denunció que en Timoteo, que había viudas jóvenes que incurrían en transgresión haciendo cosas malas, que andaban con varones
sin casarse, a escondidas. Entonces, pues Pablo dice que a causa de las incontinencias, que mejor es que se casen antes que estar ardiendo en pasión, ¿verdad? Pero que él, su parecer es que mejor le fuera no casarse. Y pues explica detalladamente los problemas del matrimonio y también en un versículo bíblico, que creo no voy a tener mucho tiempo para decir los versículos bíblicos, pero estos están aquí en Primera de Corintios 7, 8, 9. También tenemos en Primera de Corintios 7, 25, del 36 al 40, lo que Pablo dice acerca de casarse. Y pues yo resumiéndole les digo, mis amados hermanos, que acerca de mis hermanas solteras, que no se han casado y ya no son jóvenes, que ya no están como en edad de merecer según el mundo, están ellas como relegadas a un segundo plano, pues ahí les traigo una gran alegría en este momento, mis amadas hermanas, porque resulta que Dios, por medio del apóstol Pablo, dice que no hay mandamiento para las doncellas o requisitos para que se casen. Y que es el Padre terrenal, porque estamos hablando de doncellas terrenales, de hombres y mujeres terrenales. Y dice la palabra de Dios por medio de Pablo que el padre de estas doncellas son los que tienen que tomar la decisión de que si el padre considera que su hija doncella ya está pasando de edad y que es conveniente que se case, pues dice que el padre no peca ni la doncella tampoco si la da en casamiento. Y si el padre de estas doncellas consideran que no quieren entregar a sus hijas vírgenes para que se casen, sino que quieren entregarlas al Señor, para la casa del Señor, para que sirvan al altar, pues dice que hacen mucho mejor, ¿verdad? Entonces, en base a este consejo del apóstol Pablo, a mí pues se me ocurrió pensar que esto es lo ideal para mis hermanas que ya pasan de 30 a 40 años. Pero hay un detallito aquí maravilloso y precioso. Yo quisiera hacerles recordatorio que nuestro Padre por sobre todas las cosas, por encima de los terrenales es Dios. Entonces, amadas hermanas, ustedes oren a su Padre Celestial por si Él quiere entregarlas en matrimonio, por si el Señor en su gran misericordia y justicia acepta sus súplicas, sus reclamos, porque no es bueno que una mujer esté sola también. Entonces, sigan orando al Dios Todopoderoso y bueno, por si que es su Padre verdadero, accede y considera que es lícito que Él las entregue a un buen hombre. ¿Ah? Entonces tenemos que orar mucho, amadas hermanas, para que el Señor escuche la súplica de vosotras, que es una súplica muy loable, muy lógica, muy verdadera. Y yo sé que el Señor en su gran misericordia, en su gran sabiduría, Él va a aceptar estas quejas, estas cuitas de ustedes. Y Él va a tomar la decisión, porque Él es vuestro Padre, Él va a tomar la decisión si considera que está bien entregarlas a ustedes en matrimonio a un hombre bueno. Y si el Señor no tomara esa decisión, amadas hermanas, les ruego que tengan paz, que también le pidan paz al Señor para saber aceptar los designios del Todopoderoso. Porque ya sabemos que Pablo dijo que el matrimonio trae muchas responsabilidades. No todo es flores, amadas hermanas. Es espinas y más espinas y más espinas y una flor por ahí en el camino, mis amadas. El perfume de la flor se disipa rápido. La hierba del campo se agota, se marchita rápido. Pero los que hacemos la voluntad de Dios somos los que permanecemos para siempre, mis amadas. Todo está dispuesto en el corazón de Dios, mis amadas. Yo les ruego que sigan teniendo fe, que sigan orando para ver qué cosa quiere el Señor de ustedes. Y pues también antes de terminar, yo quiero hacer alusión
que hay muchos versículos perdón, no versículos, comentarios en el video antiguo, por lo cual yo quise hacer este video. Y se los voy a decir rápidamente. Hubo un señor o una señora que me mencionó que Ruth se casó, ya que Ruth se casó y era viuda. Entonces yo pues le digo, y ya creo que no amerita ni que yo traiga a colación los versículos, porque todos sabemos dónde está el libro de Ruth, que está después de Jueces, ¿verdad? Y pues yo lo que puedo decirle, mis amados hermanos, es que Ruth sí se casó, pero recordemos que cuando ella se casa, ella vive solo 10 años con su esposo. Después de 10 años que vivió, ella queda viuda. Y si sacamos cuenta que allá una doncella en los tiempos antiguos se casaba de 15, 13, 15, 16 años, 18 más o menos, más 10 años que vivió con el esposo, serían 25, 28 años. Entonces era una mujer joven. Otro punto, que Ruth se casó, sí, primero porque era joven, dos, por obediencia a su suegra, porque su suegra fue la que urdió el plan muy loable para salvarse, porque en ese tiempo pues eran despreciadas si no había un hombre en la casa que las redimiera, ¿verdad? Entonces pues Ruth aceptó el consejo de Noemí, de la suegra, y por eso ella se casa con Booz. Pero hay algo muy grandioso, y este solo versículo yo se los voy a nombrar, mis amados hermanos, para no alargar. Esto sí me parece precioso. Lo que dice Booz acerca de Ruth. Y yo voy a buscar Ruth para hacerles alusión acerca de lo que le dice Booz a Ruth, a la joven Ruth. Parece que no subrayé los versículos, pero sí los tengo acá anotados. A ver, déjenme ver en el 1.4, si no está aquí 1.4. Ya. En el 1.4 dice, mire, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Eso es lo que yo les decía a mis amados hermanos, que se casaron jóvenes y solo vivieron casados 10 años. Entonces Ruth era joven. Y después seguimos adelante cuando una se retira y deja sola a la suegra, y solo Ruth sigue con Noemí, ¿verdad? Y entonces vemos que Noemí es que la aconseja. Esa historia ya la sabemos, amados hermanos. Y pues a mí lo que me convoca es hacer alusión a lo que le dice Booz a Ruth. En el 3.10, parece que en el 3.10 está el punto importante. Le dice Booz, después que ya Ruth ha ideado el plan de acostarse al lado de él, porque sabía que él era un caballero y no le iba a despreciar y no la iba a dejar humillada ante los ojos de Israel. Y le dice en el versículo 10, cuando ya despierta Booz y se da cuenta que ella está acostada al lado de él, le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, le dice. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Yo voy a leer otra vez este versículo, mis amados hermanos, para que lo entendamos. Dice, Booz le dice a Ruth, dice, en el verso 10, capítulo 3. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Qué hermoso caballero, hija mía, le dice.
has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. La primera fue irse y no desamparar a su suegra Noemí, ¿verdad? Sino que decirle, pues donde tú mueras, yo moriré. De en adelante tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra, ¿verdad? Entonces dice que esta obra que hizo de buscarse un esposo para que su suegra fuera redimida y tuviera tierra, tuviera alimento, dice que esta obra fue maravillosa. Y le dice, tu postrera bondad ha sido mejor que la primera. Y él hace un resaltamiento aquí. Aparte de eso, le dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea que aquí ya le está marcando las pautas para que nos demos cuenta que no es muy apropiado que una mujer se case con un joven. Dice, así sea joven o rico, uno tiene que buscar un hombre que sea de la edad de uno o superior, con unos 10 años, 5 años, 15 años, qué sé yo, ¿verdad? Eso es lo ideal, porque aquí lo está diciendo Dios por medio de la boca de Booz. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y el punto principal de toda esta historia está en el verso 13 del capítulo 4, que se comprueba el diseño del matrimonio que fue estipulado allá en el Génesis por Dios, no por cualquiera, no por cualquier hombre, no por Moisés. Y dice, en el 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. No sé si ustedes querrán que yo les lea otra vez este versículo, mis amadas. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Aquí vemos que en estas dos personas se vuelve a repetir el plan maravilloso de Dios, que se casaran para tener hijos. Ella, una jovencita, y Booz, pues no sé si sería tal vez de 50, 60 años, porque le dice hija mía. O sea, ya como que hace un resaltamiento, aparte de que él ya tiene mayor edad y la considera. La Biblia dice que al reprender o alabar a una anciana se la trate como anciana, a la jovencita como a hija. Entonces, si él la trató como una hija, quiere decir que él ya estaba mayor que Ruth. Pero vemos aquí lo importante, que se cumple el plan maravilloso del matrimonio, que es tener un hijo. Y yo me pregunto, ¿para qué se quieren casar dos ancianos, por decir de 80, 90 años, si ya no se puede realizar este plan maravilloso del Señor? Solamente se cumpliría nomás para la soledad, para no estar solos. Pero, mis amados, si estamos con el Señor, no estamos solos. Estamos con nuestro verdadero esposo y Él llena todas nuestras expectativas, nuestras proyecciones. Él es nuestro amado. Nosotros somos la amada. Entonces, pues, ¿qué tenemos que decir, amados míos? Solamente decir, apresúrate, amado mío. Y ser semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Y esperarlo a que Él venga, mis amadas. Entonces, pues, ¿para qué querer meternos en tribulación de la carne otra vez si estamos tranquilas? Si la Biblia dice que la mujer es libre de esas ataduras del matrimonio cuando su esposo muriere. Si el Señor ya nos hizo esa analogía de libertarnos de esas ataduras que eran como esclavitud, a pesar que el matrimonio era santo y bendito, era como una esclavitud porque estábamos atadas al marido mientras nuestro marido vivía, porque no me negarán, amadas hermanas, y no seamos hipócritas, que mientras tenemos esposos y tenemos hijos no podemos dar el 100% para el Señor, porque si queremos ir a la iglesia, hablo como que si yo fuera a la iglesia porque yo no he asistido a iglesias, ¿ya? Pero sé cuál es el comportamiento de mis amadas hermanas que asisten a las congregaciones. Sean justas, amigas, sean sinceras, amadas hermanas, y digan que no pueden dar el 100% porque de 10 hombres, así sean cristianos,
2 van a estar en contraposición perdón, 8 van a estar en contraposición de que le sirvamos a Dios completamente al 100%, porque la casada necesita del marido. Porque esa fue una ley que se le dio a Eva ya en el Génesis, que era el castigo de Eva, que iba a estar sujeta a su marido. Su deseo iba a ser para su marido, para siempre. Eso es para las que quieran ser Eva. Pero las que no queremos ser Eva, sino que queremos ser novias, esposas del Señor Jesucristo, esa ley no está para nosotras, que nuestro deseo va a estar tontamente, ciegamente tapando nuestro sentido y tapando ese amor maravilloso que solo es para Dios. No digo que sea malo casarse y amar al esposo, pero amadas hermanas, algunas amadas hermanas ya rayan en la locura, en el fanatismo, en la idolatría, que incluso ni quieren a sus hijos por querer a sus esposos. Entonces, mis amadas, todo esto el Señor nos quería evitar. Y yo bendigo al Señor que me quitó esas ligaduras. Esas ligaduras que a pesar que eran, eh, ¿qué les puedo decir? De flores fragantes, de lirios blancos, de azares. Porque qué matrimonio no es bonito cuando uno está con esa ilusión, ¿no? De casarse, de tener hijos. Son puras flores, son puros azares, ¿verdad? Amadas hermanos, jazmines, que nos impregnan con ese perfume maravilloso, pero que también nos ofuscan los sentidos y nos apartan de la verdadera proyección que debemos tener, nos apartan pero de extremo a extremo, ¿ok? Entonces, mis amados varones, viudos varones y amadas hermanas, viudas, y hermanas que nunca se han casado, yo les ruego que analicen bien mis palabras, que en ningún momento son para atormentarlas, para hacerles gravosa. Pero eso sí yo les digo, mis amadas hermanas, que no me crean a mí. No me crean a mí, sino que vayan a la palabra e investiguen, porque aquí hay otros hermanos que me han dejado otros comentarios, que yo vaya a 1 Corintios 7:6, donde dice, resumido lo digo, ¿verdad? Que Pablo quiere que las personas sean solteras, pero que a causa de las cosas malas, que es preferible casarse. Eso es verdad, mis amados. Pero Pablo también sigue diciendo en 1 Corintios 7, 8 y 9, digo a los solteros y a las viudas que mejor les fuera que no se casen. Recuérdenlo, amados hermanos, yo no tengo tiempo para leer este versículo. Dice en 1 Corintios 7, 8, 9, digo a los solteros y a las viudas que mejor le fuera o es preferible que no se casen. O en otras palabras, que bueno le fuera quedarse como él se quedó, ¿verdad? Y también me citaron 1 Corintios 7, 25, de 36 al 40, a ver si lo busco, amados hermanos, porque aquí me despido con esto. 1 Corintios. Ay, amados hermanos, les cuento que estoy un poquito también apurada porque voy a salir. Voy a salir a un asunto muy importante con una de mis hijas. Y por eso, a ver, 1 Corintios 7. Voy a leer solo el 39-40, que es el versículo que me puso un caballero, parece que fue. 7, 39, 40. Yo pienso que aquí está claro. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Ok? Pues le contesté al Señor, sí, así dice las Escrituras. Pero para que se cumpla esto tenemos que ver las cosas, o sea, un solo versículo no es el determinante. Tenemos que ver todos los textos y los contextos. ¿Qué nos dice Dios acerca del tema? Ya vemos que en la carta a Timoteo, Pablo le dice que en la lista no se ponga a la mujer joven, a la viuda joven, porque incurren en transgresión, mucho tiempo estando solteras, se casan y a veces hacen cosas en secreto, ¿ya? Y pues que aprenden a hacer cosas malas, andar de casa en casa, entonces que no es lícito. Pero también dice que se ponga en la lista a la viuda mayor de 60 años.
Y esa es la lista del Señor, amados hermanos, para que ya lo hemos leído en las cartas pastorales, en Timoteo, en Tito, qué cosa quiere, qué demanda el Señor de las ancianas, de nosotros las ancianas. Quiere que seamos castas, respetuosas, amantes de nuestros esposos, de nuestros hijos, maestras. Quiere que seamos maestras del bien, que enseñemos a los jóvenes a ser decorosos, que aprendan a respetar sus cuerpos, que no hagan cosas contra naturaleza, que se alejen de las pasiones juveniles, de los deleites temporales del pecado, de los ejercicios corporales en exceso que para nada aprovechan, porque el único ejercicio que verdaderamente aprovecha es el de la piedad. Entonces a eso nos manda el Señor a las ancianas. Pues si nos volvemos a casar ya no podemos hacer estas directrices que el Señor nos manda, mis amados. Mire, qué hermosa misión que nos manda el Señor. Él ha pensado en todo para que sigamos siendo siervas útiles, no relegadas a un segundo plano, quizás porque ya estamos seniles, porque muchos consideran eso, que ya no podemos pensar, que ya no razonamos bien. El Señor nos manda a que enseñemos cosas buenas, incluso que le enseñemos también a los varones neófitos, ¿ok? Entonces eso, mis amados hermanos, parece que yo he abarcado todo. Y pues también un puntito que me falta es que un señor me pregunta, y esto fue hace 2 o 3 días, que hasta cuándo debe ser el duelo, que si hay una edad para el duelo de un hombre. Y yo le dije a este hermano que no es que hay una edad determinada para cumplir un duelo, para cumplir un luto. No, porque eso ya sería como obligado, como sujeto a que, ay, ya quiero ya desligarme de estos sentimientos para ya casarme pronto. No. Recordar a nuestro esposo muerto, a nuestra esposa muerta, es más que nada, no es recordatorio, no es guardar un luto, mis amados hermanos. Más que nada es sentir, es un sentimiento, es esa nostalgia por los recuerdos del ser que se nos fue. ¿Ya? Entonces, como es un sentimiento que no tiene un límite de tiempo para ser sacado de nuestra carne, de nuestro corazón, de nuestra mente, ese luto o ese sentimiento, ese sentir, que es lo que en verdad significa hacer un duelo, ese proceso va a ser solito, paso a paso, eh, eh, tomado en verdad por la persona doliente. Para alguna persona este proceso va a durar meses, años, días, qué sé yo, incluso años, y nunca terminará este duelo, este sentir. Entonces, pienso yo, ahí le contesté a mi hermano, si ustedes gustan pueden ver esa respuesta que yo di, que cuando termina el luto termina cuando la persona deja de sentir ese dolor lacerante, que cada que recordamos a nuestra persona ausente, sentimos como que se nos abren las heridas. Cuando el Señor considere que ya es hora de que Él nos dé esa paz, esa tranquilidad que necesitamos para superar ese gran dolor, pues entonces ahí estaremos listos de ese dolor que nos ocasionó la ausencia obligada de nuestro ser amado. Y no es que como que yo diga, ay, será 1 año, 2 años, porque solamente el hecho, y perdonen ustedes, amados hermanos, si los ofendo, pero solamente el hecho de preguntar cuál es el tiempo señalado para un luto, ya estamos incurriendo en ofensa para nuestro ser amado y para Dios. Porque como que estamos condicionando, en 6 meses ya voy a estar tranquila, ya voy a superar esto para casarme. No es así, amados hermanos. Ese sentir solito, poco a poco, se va a ir como difuminando en el tiempo, como que nuestros sentidos van a dejar de impregnarse de esas azucenas, de ese perfume que, aunque delicioso en el dolor, también es angustiante también, porque nos vuelve como apáticos, nos vuelve como lentos, como tristes. Y un hijo que ama al Señor, un siervo que ama al Señor no puede estar triste. Desechemos los perfumes
los perfumes con olores tristes, amados hermanos. Mejor tratemos de oler el espíritu de vida que es el Señor Jesucristo, ese olor a vida que nos trajo Jesucristo con su muerte, y sigamos adelante a la perfección, no contando los días y los meses y los años para nosotros ya desligarnos de ese recuerdo, de ese saudade triste por la muerte obligada de nuestro ser querido. Esperemos, confiemos en el Señor, no contemos, como dice Pablo, ustedes cuentan los días, los meses y los años. No, dejemos que todo venga así natural. Dejemos que el sol, la plenitud de Dios, que esos azares de novias que un día nos pusimos vuelvan otra vez a impregnarnos, ya no en nuestras manos, en ese ramillete mágico, maravilloso, sino que ahora en esta ocasión ese ramillete de flores blancas impregnen nuestras vistas, nuestro sentido, nuestra nariz, nuestro olfato, todo nuestro ser, desde la cabeza hasta las plantas de los pies, en olor grato de vida para todos nuestros hermanos, para que cuando pasemos dejemos solo grato olor de girasoles, de rosas blancas y rojas, mis amadas hermanas. Entonces creo que como que lo he hablado todo, mis amados hermanos, no sé si se me queda algún cabito suelto por ahí, parece que lo he dicho todo. Entonces, mis amados hermanos, pues me da mucha pena decirle para los que se sienten tristes por mis palabras, pero les vuelvo a repetir, las iglesias del Señor no tenemos otro mandamiento. Ok, mis amados, hasta la próxima, que el Señor sea iluminando y Él sea el que los dirija y el que les enseñe la verdad de este asunto, que Él sea el que le devele el misterio escondido en estas palabras acerca de nuestros hermanos viudos, sean varones o mujeres, y de nuestras hermanas solteras que ya pasan de 30 años. Ok, mis amados, que el Señor nos bendiga y que recordemos que Él es nuestro esposo y que Él prometió que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, mis amados. Gracias, los quiero mucho. Lilia se despide hasta la próxima, ok. Los amo, mis amados.